Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la cuarta clase virtual. La fecha de hoy es 26 de marzo del 2020. Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Proverbio chino. No olviden hacer un comentario poniendo su número de matrícula para la primera parte de la asistencia, y este comentario tiene una vida útil de 5 minutos. Si el comentario llega después de las 9:05, no será considerado a tiempo y se les pondrá retardo. Comenzamos. En esta ocasión cuento con el apoyo de esta magnífica presentación que me envió Jimena Chávez como respuesta a una duda que tuvo en la clase de ayer. Ella está tratando de contestar una pregunta. Dice, notarán que no es el estilo simple y minimalista de mis diapositivas, sino que se trata de un estilo así como más jovial, más bonito, ¿no? Pero a mí me parece que tiene varios distractores. En fin, vamos a empezar. 5, 4, 3, 2. ¿Cómo nos ayuda y o nos perjudica conocer la temperatura durante un cambio de estado de agregación? Esa era la pregunta que se hacía Jimena, y para contestarla dice que necesitamos incluir dos conceptos: calor latente y calor sensible. ¿Qué cosa es el calor latente? El calor latente es calor, es energía que se requiere para hacer cambiar toda la masa de un estado de agregación a otro. El calor sensible es el calor que sentimos nosotros, por eso dice sensible. Sentimos si está caliente o está frío, ¿sí? El calor sensible tiene la formulita Q igual a CM delta T. Delta T es la diferencia o el incremento de temperatura. Tipos de calor latente. Bueno, aquí una observación para Jimena. Teníamos una línea de calor latente de sublimación, pero el agua no presenta sublimación, y como estos ejercicios generalmente se hacen con agua, entonces nada más nos interesa el calor latente de vaporización, que es cuando cambia de agua a vapor de agua; el calor latente de fusión, que es cuando cambia de hielo a agua; el calor latente de solidificación, que es cuando cambia de agua a hielo; y el calor latente de condensación, que es cuando pasa de vapor a agua. Dice que cuando llueve, el agua que queda en las calles se evaporará con la cantidad de energía que sea suministrada por el sol. Ahí vamos bien. Al momento que sale el sol, antes de que el agua se evapore, tiene una temperatura constante y menor de 100 grados centígrados. Obviamente tiene menos de 100 grados centígrados el agua. Cuando la temperatura es menor de 100 grados centígrados, se le llama calor sensible. Error. Estamos confundiendo temperatura con calor. Temperatura es una forma de medir el calor, ¿sí? Bueno, entonces, cuando la temperatura es menor a 100 grados centígrados, se le llama calor sensible, ¿no es cierto? Ya que el agua ahí seguirá líquida, así que no cambiará su estado físico hasta que llegue al calor latente de vaporización. ¿Quién? ¿La temperatura llega al calor? Bueno, como que esto está un poco confuso. Cuando llegue a la temperatura de 100 grados, se le llamará calor latente. Otra vez, temperatura y calor, porque se evaporará, y en este caso ya se hizo cambio físico de líquido a gas. Pero la temperatura del agua no aumentará hasta que todo el agua haya pasado al estado gaseoso. ¿Cuál es la diferencia? Mientras sea agua, puede estar desde 0 hasta 100 grados y sigue siendo agua. Ese es el rango de temperaturas en que es agua.
A partir de los 100 grados, si yo sigo aplicando calor, la temperatura no sube, se queda en 100 grados hasta que todo el agua se convierte en vapor de agua. Y entonces, si yo sigo aplicando calor, el vapor de agua aumenta su temperatura a 110, a 120, a 180 grados. Entonces, la diferencia entre el calor sensible y el calor latente es que el calor sensible es el calor que provoca un cambio de temperatura, pero sin cambiar el estado de agregación, mientras que el calor latente es el que provoca un cambio de estado, pero no de temperatura. Esta grafiquita nos lo indica muy bien. Aquí tengo hielo, está a menos 40 grados. Yo tengo aquí un mechero, estoy echando calor. Entonces, el hielo está subiendo su temperatura, va subiendo su temperatura hasta que llega a 0 grados. Yo sigo echándole calor. Cuando llega a 0 grados y yo le sigo echando calor, el hielo pasa a transformarse en agua líquida. Durante ese proceso, hasta que todo el hielo se cambie, no voy a observar cambio de temperatura. La temperatura va a estar constante, va a ser de 0 grados. Cuando todo el hielo se haya convertido en agua, entonces empieza el cambio de temperatura y esta agua está a 0 grados y empieza a subir su temperatura. Va a estar agua fría, va a estar agua tibia, va a estar agua caliente, va a estar agua muy caliente hasta que llega a los 100 grados. Cuando llega a los 100 grados se produce otro cambio de estado, de líquido, de agua líquida a vapor de agua. Durante este proceso la temperatura se conserva en 100 grados. Esto es y no va a aumentar la temperatura hasta que se haya evaporado toda el agua. Entonces sí, el vapor de agua, si yo sigo suministrando calor, el vapor de agua es el que va a incrementar su temperatura a 110, a 120, a 130, a 140 grados, etcétera. Entonces, acá parece que tuvo un problema con la gráfica del problema que teníamos ayer, porque pues la gráfica parece que es un tiro parabólico o algo así, y como que me los confundió. Bueno, en la gráfica, aquí en este eje, va la temperatura, va de 0 a 100 grados centígrados. El hielo está a 0 grados centígrados, se calienta y no aumenta la temperatura, se queda ahí hasta que todo el hielo se transforma en agua. A partir de que ya todo el hielo se convirtió en agua, empieza a subir la temperatura del agua hasta que llega a 100 grados centígrados. Cuando el agua llega a 100 grados centígrados y yo le sigo suministrando calor, la temperatura queda en 100 grados centígrados hasta que todo el agua se transforma en vapor de agua. ¿Sí? Entonces acá dice que el calor sensible es este que está en verde, y el calor latente no entiendo por qué lo marca en rojo, en negro. O sea, este no es calor latente, pero bueno, es calor latente aquí y es calor latente aquí. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura, hay cambio de estado. Esa es la pregunta que me hizo y que yo no la entendí tampoco, pero bueno, la trato de explicar. Y dice, mi lógica decía, ¿cómo no va a haber un incremento de temperatura si se supone que está pasando de hielo a agua y de agua a vapor? Bueno, primer error, se supone.
Nunca hagan suposiciones. Nunca hagan suposiciones. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no hay un incremento de temperatura? Porque hay un cambio de estado de agregación. Por eso. Lo dice, investigando comprendí que sí hay un cambio de temperatura, pero la temperatura es constante. Esto es una contradicción. Si hay un incremento de temperatura, significa que hay delta T, significa que TF menos TI es un valor distinto de cero, pero la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, significa que no hay incremento de temperatura, significa que la temperatura inicial y la temperatura final tienen el mismo valor y por lo tanto el incremento de temperatura es cero. Entonces este argumento no es válido y lo que sigue ahí pues ya no se puede entender. Esto no es cierto, tengan mucho cuidado. Si hay un incremento de temperatura, la temperatura no es constante. Ok, ¿cómo nos ayuda y nos perjudica a conocer la temperatura durante un cambio de estado de agregación? Bueno, acá esta pregunta no me gustó mucho. Esta más o menos, esta es la explicación que le di, una parte de la explicación que le di a Jimena, y decía León Felipe, dijiste media verdad, dirán que mientes 2 veces si dices la otra mitad. Esto es solo la mitad de mi respuesta. Entonces, si ahora Jimena les dice el resto de la respuesta, pues vamos a pensar que mintió 2 veces. Entonces, y aquí pues me manda una pedrada diciendo que al saber esto no va a ser necesario que tengan que hacer una exposición como esta para contestar su pregunta. Muy bien, entonces ¿cuál es la duda? Bueno, calor latente es cuando hay cambio de estado y no hay cambio de temperatura. Calor sensible es cuando hay cambio de temperatura y no hay cambio de estado. Ese es todo el chiste. Para recibir su hoja de asistencia y su tarea es necesario enviar una fotografía que muestre claramente que están tomando apuntes. Claramente, no quiero fotografías borrosas, con la fecha y el tema de cada clase. Y mostrando que están uniformados antes de las 10 de la mañana a mi dirección de correo. También les voy a pedir que en esta ocasión comenten si la alumna superó al maestro o si ninguno de los dos son buenos. Muchas gracias.